En los últimos meses hemos sido testigos de lamentables noticias en torno al llamado conflicto chileno-mapuche. Hemos visto muerte, violencia, racismo y un populismo en torno a este conflicto que lleva más de 150 años. Si bien el conflicto actual tiene aproximadamente 150 años, para entenderlo en su magnitud tenemos que ir al origen de la relación entre los mapuches y los españoles. Pedro de Valdivia llegó al actual Chile en 1541 y durante la primera instancia de la relación de los españoles con los mapuches ocurrió una relación bien conflictiva. Hubieron muchas quemas de ciudades, muchos enfrentamientos, murieron miles y miles de mapuches y también de españoles, pero después de 100 años lograron un hito que cambió la historia de estas tierras. Se firmó el primer tratado mapuche-español, el llamado Tratado de Quilín, en 1641. Quiero compartir con ustedes lo que aprendí en estos últimos años en cuanto a las causas de este conflicto y de qué forma podemos transformar lo que hoy nos duele a tantas personas. En este primer parlamento se negoció la frontera entre el pueblo mapuche y la corona española. El río Biobío fue la frontera que dividió a ambos pueblos por generaciones durante la colonia. Y lo importante de este primer parlamento fue que se replicó posteriormente en más de 130 oportunidades y en todas se ratificó la autonomía del pueblo mapuche al sur del río Biobío y que eran un pueblo aliado con los españoles. Esto es muy importante entenderlo para después comprender cómo fue la relación de los mapuches en la época de la independencia de Chile. Como les mencioné, estos parlamentos se replicaron constantemente durante la colonia. Cada vez que asumía el nuevo gobernador español, ratificaba un convenio con los mapuches y se hicieron más de 100 convenios o parlamentos con los españoles, pero también, después de la independencia de Chile, se firmaron cerca de 30 parlamentos entre algunos liderazgos mapuche y el nuevo Estado de Chile. Esto es importante porque estos parlamentos, que fueron 130 aproximadamente total, ratificaron constantemente la autonomía del territorio mapuche. Entre el río Biobío y el río Tolten era un territorio que era distinto tanto al Imperio Español como a la República de Chile, en donde las autoridades mapuches se autogobernaban, pero algunos de ellos eran aliados de la nueva República de Chile y por eso se explica que en la época de la independencia algunos mapuches optaron por apoyar a los españoles, siguiendo sus tratados antiguos, y otros mapuches optaron por apoyar a los chilenos porque tenían con ellos también firmado otros parlamentos o otros acuerdos. ¿Cuál fue el problema? En la época de la Guerra del Pacífico, aproximadamente, en esta frontera que viene el río Biobío, muchos de los soldados que estaban cuidando las cárceles se fueron a la guerra y por ende las cárceles quedaron sin custodia. ¿Y qué pasó? Los delincuentes que estaban en esas cárceles se escaparon y se internaron en lo que se llama la infiltración de frontera en el territorio mapuche. ¿Qué pasó? Estas personas comenzaron a robar, a saquear, a pelear con los mapuches y como los mapuches teníamos tratados con la República de Chile, fueron a reclamar a Santiago. Oye, si ustedes no ponen orden con la gente que está metiéndose en los territorios mapuche, nosotros vamos a aplicar justicia a mapuche tal como dicen los tratados. ¿Y qué ocurre ahí? En 1863, el entonces coronel y también parlamentario diputado Cornelio Saavedra propuso una moción para que el Estado expropiara toda la Araucanía en su lógica para evitar que siguieran instalándose estos chilenos y le siguieran tirando la tierra a los mapuches. Pero ¿cuál era el problema? En el Congreso, sobre todo los diputados liberales, imagínense, los liberales dijeron, si el propósito es evitar el conflicto con los mapuches, si el Estado llega y le quita toda la tierra, va a ser mucho peor que vayan 2 o 3 personas individuales y le quiten de poquitito. Entonces lo que dijeron los diputados liberales, ahí liderados por José Victorino Lastarria, fue que lo que había que hacer era una comisión radicadora de tierra y determinar cuánta tierra era de cada mapuche y darle un título de dominio, lo que se llamaba un título de merced. ¿Qué decía Lastarria? Si es que sabemos cuánta tierra es de los mapuches, no pueden entrar las personas chilenas a robarle de forma irregular, de forma ilegal, porque ya van a tener un dueño inscrito. Y decía también Lastarria que una vez que los mapuches tuvieran su título de propiedad, el Estado le podía comprar la propiedad particular a ellos y después esa tierra dársela a colonos, rematarla o subastarla. ¿Ya? Esa era la ley o el espíritu de la ley de 4 de diciembre de 1866. ¿Qué pasó en la práctica? Como les mencioné previamente, a través de los parlamentos firmados por los mapuches y los españoles y después con los chilenos, el territorio comprendido entre el Biobío y el Tolten era un territorio autónomo, era un país distinto al país chileno. Por ende, el lonco mapuche decía que no tenía por qué buscar la aprobación de un título de dominio de un país que era distinto. Es como si hoy los chilenos quisiéramos ir a darle título de dominio a los argentinos, no tiene ningún sentido. ¿Y qué pasó? Esta ley se publicó en el año 1866. De 1866 hasta 1881, solo se dictaron 4 títulos de merced de más de 2.000 visitas en la actualidad. ¿Por qué? Porque los mapuches se consideran un pueblo y un territorio distinto. ¿Ya? ¿Qué pasó realmente?
Lamentablemente, esta ley se aplicó en sentido inverso. Se violó el Estado de Derecho chileno y se generó un conflicto territorial que nos afecta hasta el día de hoy. Hay reclamos registrados en Corte, en el Congreso. Era tanto el escándalo que incluso en 1912 se creó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que buscó investigar qué estaba pasando acá. ¿Y qué se dijo? Que esta ley de 1876 se aplicó en sentido inverso. El espíritu era primero reconocerle la propiedad a los mapuches y una vez que estuviera reconocido, el Estado le iba a comprar la tierra. Pero ocurrió todo lo contrario. El Estado dispuso de las tierras, se las dio a colonos, se las dio a empresas de colonización, las remató y lo que sobró, las peores tierras, son las que le dieron a los pueblos mapuches. ¿Ya? El mapuche pasó a tener más de 3 millones de hectáreas a tener cerca de 500.000 hectáreas. Y en las peores tierras de la actual Araucanía. Eso es lo que implica en parte el origen del conflicto que nos afecta hasta el día de hoy. Lo que ocurrió en Chile es algo que ocurrió en varias partes del mundo. De hecho, en la misma época, 1840, en Nueva Zelanda se firmó lo que se llamaba el Tratado de Waitangi, que era un tratado que era muy similar a los 130 chilenos, en donde la entonces corona británica le reconocía a los maoríes de allá el dominio de sus tierras. ¿Ya? ¿Qué pasó o cuál es el problema en la actualidad? En estos países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, incluso Estados Unidos, el Estado ha reconocido que le quitó la tierra a los indígenas en esa época. ¿Ya? Que no eran culpables los colonos, sino que el Estado le quitó a uno y se lo entregó a otro. En Chile todavía no hemos reconocido esa expoliación inicial de la tierra acá en la Araucanía. Por ejemplo, en Australia, la Corte Suprema en 1992, en el caso Mabo II, reconoció expresamente que antes de que se surgiera el Estado de Australia, no procedía la teoría del terra nullius. ¿Qué significa esto? Que los indígenas no eran dueños antes de que existieran los estados, sino que por el contrario eran dueños y lo que había que hacer era que el Estado reconociera esa deuda histórica territorial y que reparara de alguna forma ese perjuicio que causó a los pueblos indígenas. ¿Cómo lo hicieron en otros países? Con tribunales especiales de tierra o títulos nativos. En Chile no tenemos eso. En Chile tenemos una CONADI que tiene un fondo de tierra que les da plata a los mapuches para que compren tierra a una persona que no quiere vender, pero no reconoce expresamente que es por una deuda histórica del Estado. Solo se les compra principalmente cuando hay insuficiencia territorial, pero eso nunca se va a acabar. Y mientras no reconozcamos el origen del conflicto, va a ser muy difícil sanar nuestros dolores del pasado, reconciliarnos y construir la paz que tanto anhelamos en esta región y en el país. En Chile necesitamos primero reconocer las causas del conflicto. Una vez que reconozcamos estas causas, podemos iniciar realmente un camino de reconciliación. Mientras no tengamos una verdad histórica, nunca vamos a tener reconciliación. Y bajo ese contexto es mucho más difícil soñar siquiera con construir la paz. En Canadá, por ejemplo, en el 2015, surgió una comisión de verdad y reconciliación. Fue un trabajo impulsado por el ex entonces senador y ministro de la Suprema, George Sinclair, con más de 16 miembros indígenas y no indígenas, que recibieron decenas de miles de testimonios, sacaron 6 tomos con más de 6.000 páginas, con todos los dolores que habían ocurrido en Canadá. Y recién una vez que lograron esa verdad histórica de la causa de su conflicto, recién ahí iniciaron procesos, lo que se llaman los planes de acción por la reconciliación, para tratar de que la gente se perdone. Acá en Chile no estamos haciendo eso. Acá en Chile todos los gobiernos de las últimas 4 décadas han pretendido alcanzar la paz en 6 meses, con personas que no se conocen, con personas que no reconocen ni entienden el dolor del otro. Aquí no tan solo han sufrido los mapuches, también ninguna culpa tienen los posteriores colonos que llegaron a esta tierra. Ahí lo trajeron engañados de Europa. Pero eso tampoco es culpa del mapuche. Aquí el Estado chileno es quien tiene que dejar de hacernos pelear entre el mapuche, entre el chileno, entre el colono, entre el carabinero y sentar las bases de una verdad histórica que nos permita reconciliarnos. Solo de esa forma podemos soñar realmente con construir la paz que tanto queremos en esta región. Esa es nuestra invitación y estos videos que estamos entregándoles es para que ustedes puedan entender las causas. No los quiero convencer, esto está en la historia, pueden profundizar, hay muchos libros como los que tengo en mi biblioteca, pero lo importante es que ustedes se informen, que entiendan las causas. Una vez que entendamos las causas que aquí todos estamos sufriendo, podemos soñar con iniciar una ruta de la paz que le llamamos nosotros y empezar a cambiar las cosas que tenemos tanto en la región como en el país.